Bueno, han puesto todos chat presentes, por la mayoría, tenemos 57, está bajando la cantidad de asistentes. Parece que la primera clase no los cautivé. Bueno, eh, seguimos con esta tortura de las clases virtuales. Eh, Ahí estén atentos en el tema del aula virtual. Independientemente, usted tiene que chequear siempre para las reuniones, todo materiales y comunicación, autogestión. En aula virtual van a empezar a aparecer, puede haber algunos trabajos que tiene que presentar, consultas, respuestas muy básicas. Bueno, vayan viendo ahí si va apareciendo algo que vaya a poner el jefe Catra, ustedes lo van contestando. ¿eh? Bueno, vamos a ver, ya tenemos 7 minutos, ya podemos decir que con 60 presentes podemos arrancar. Vamos a terminar ahora la unidad que habíamos empezado la otra vez, hace 15 días, el jueves pasado no tuvimos clase, que es de lógica, o sea, lógica matemática. Recuerden que habíamos visto que la lógica estaba establecido por oraciones declarativas, de las cuales podíamos decir si era verdadero o falso. Seríamos dos valores posibles en la respuesta de cada una. Bueno, ahora bien, a ver, un instante. Tengo ahí un temita. Bueno, esto no. Así que después habíamos visto que las oraciones declarativas eran proporciones simples, ¿cierto? De las cuales establecimos que eran verdaderas o falsas. Esas proporciones simples luego las convertimos en compuestas. Las compuestas estaban formadas por varias oraciones declarativas simples o proporciones simples mediante conectivos lógicos. Y habíamos visto 3 conectivos: el no, el y, que llamamos conjunción, que recuerdo que la conjunción era verdadera cuando ambas eran verdaderas y falsa en todos los otros casos, y el o, que era la disyunción, que era falso cuando los dos eran falsos y verdadero en todos los otros casos. Muy bien. Ahora vamos a ver el que sigue, el conectivo que le llamamos implicancia simple. La implicancia simple, o el entonces, ¿no es cierto?, se representa por este símbolo que es una flecha hacia un lado. Bien. La implicancia simple, nosotros la vamos a establecer, si yo le voy a decir cómo es, y la explicación sería tomando una palabra que llamamos compromiso. Entonces, eh, tengo, tengo una duda. No vimos la implicancia simple nosotros. No habíamos llegado a ver la implicancia simple, no. Estoy confundido con otro curso que sí ya la vimos. Bueno, la implicancia simple es el entonces. La tabla de verdad de esta implicancia simple
está establecida por verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y la implicancia simple, vamos a ver un ejemplo, establece que es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y verdadero en todos los otros casos. Esto tiene una explicación, la implicancia simple, con respecto a lo que llamamos nosotros, para que ustedes lo entiendan, un compromiso. Entonces voy a poner, por ejemplo, una proposición compuesta y dice, si me prestan el auto, coma, entonces te llevo al cine. Un ejemplo. O sea que, si me prestan el auto, entonces te llevo al cine. Acá tenemos una implicancia que yo estoy condicionando, ¿no es cierto?, en esto, si se presta el auto, entonces, que es el símbolo te llevo al cine. Fíjense que en este caso, te llevo al cine. Lo vamos a entender como un compromiso. Cuando el compromiso lo rompo, se explica esto, es falso. ¿Qué significa? Tengo el auto, me prestan el auto, no te llevo al cine, rompo el compromiso. Cualquiera de los otros casos, no rompo el compromiso. ¿Por qué? Porque si tengo el auto, te llevo al cine, es verdadero. En estos dos casos, si no tengo el auto, te llevo al cine. O sea, que sea verdadero o falso no interesa porque ya no tengo el auto, porque el compromiso era que si yo tengo el auto, te llevo al cine. Por lo tanto, por eso se establece que es falso solamente cuando yo rompí el compromiso, es falso. O sea, cuando yo tengo el auto en este ejemplo y no te llevo al cine. Hay una condición respecto la siguiente proposición. Entonces, está bien, ustedes tienen que aprender que esto es así. La explicación un poco del por qué está referido a esa palabra que establecimos ahí, ¿cierto? Bueno, eh, ya vamos a ir viendo ejemplos y proposiciones compuestas, cómo se van armando todos, pero vamos a ver, por ejemplo, uno que va a decir una tabla. Recuerden ustedes que, repasamos acá de verdad, que si yo tengo dos proposiciones simples, P y Q, puedo tener 4 posibles combinaciones, donde tengo dos verdaderos, dos falsos, uno y uno, entonces tengo dos verdaderos, verdadero, falso, falso, verdadero, siempre lo armo de la misma manera. Son 4 opciones. ¿Por qué? Porque como la posibilidad es binaria, tengo 2 elevado al cuadrado. Ahora bien, si tengo 3 proposiciones simples, como el ejemplo que vamos a ver ahora, yo voy a tener 8. ¿Por qué? Porque voy a tener 2, que es la base del binario de la respuesta de las proposiciones, verdadero y falso, elevado al cubo, ¿no es cierto? 2 por 2, 4 por 2, 8. Vamos a ver un ejemplo. Dice, vamos para acá, así escribimos bien arriba. P. Si compro una moto, o un auto, no iré de vacaciones. Ahí, no sé si lo leen.
leerlo, pero escríbanlo. Si compro una moto o un auto, no iré de vacaciones. Acá tengo, ustedes con la práctica van a ver cómo abstraer las proposiciones simples. Tengo tres proposiciones simples. Una proposición, esto es una P mayúscula, vamos a ponerla, las proposiciones simples, P minúscula. Compro una moto. ¿Cuál sería la otra? Compro un auto. ¿Y cuál sería la tercera? Iré de vacaciones. Fíjense que yo estoy poniendo acá las proposiciones simples. El no iré de vacaciones es porque estoy negando esta, pero las proposiciones simples es iré de vacaciones. Entonces, si yo tengo que armar digamos, el algoritmo de esto, ¿no es cierto? Voy a poner que P va a ser compro, o sea, compro una moto o un auto, entonces no iré de vacaciones. Compro una moto o un auto, ¿vale? Entonces, esta coma, porque esto sería curiosidad, si compro una moto o compro un auto, entonces no iré de vacaciones. Como nosotros tratamos de sacarle términos redundantes a la forma de expresarnos, se establece así. Bien, una vez que yo establecí esto, ya tengo simplemente que hacer la tabla de verdad. Por favor, si alguno no va entendiendo algo puntualmente, o sea, es normal que no entiendan algunas cosas por ahora, pero bueno, ya me pueden frenar y consultarme. Yo diría no tanto por el chat, porque el chat, con todos los presentes que han puesto, P o Q, entonces no R, exactamente. Pero con letras minúsculas, Nicolás, porque son las proporciones simples. P o Q, entonces no R, todo minúscula. La P mayúscula sería la proporción compuesta. Ok, Para ir con profe. terminología. Perfecto. Bueno, ahora bien, vamos a hacer la tabla de verdad. Dijimos que tenemos tres proposiciones, vamos a tener 8 alternativas. 8 combinaciones. P, Q, R. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 8. Yo para armar las 8 combinaciones, siempre tengo que usar la misma, me conviene usar siempre la misma lógica, que es poner, en este caso, 4 verdaderos y 4 falsos. Después pongo 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y luego pongo un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Fíjense que de esta manera, yo rápidamente, sin estar pensando y sin comerme ninguna, puse las 8 combinaciones posibles. Cuando teníamos 2 proposiciones, hacíamos 2 y 2, 1, 1, 1, 1 y 1. Bueno, acá ponemos 4 verdaderas, 4 falsas, y de esa forma nos aseguramos que esta parte no nos vamos a olvidar y siempre va a estar igual, también para facilidad de que tiene que corregir un examen, poder ver las combinaciones. Bien, vamos a hacer las columnas ahora. La primera, P o Q. Esto es una disyunción. ¿Qué decía la disyunción? Que cuando los dos son falsos, es falso, y verdadero en todos los otros casos. ¿Eh? El problema de lo que tienen tarde no se llama problema. Entonces, P o Q, tomo estas dos columnas. Verdadero
verdadero, 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 y es falso en los últimos dos casos. ¿Por qué? Porque las dos son falsas. La disyunción, el O, decíamos que era falso solamente cuando las dos son falsas y verdadero en todos los otros casos. Bueno, ahora vamos a hacer, nos conviene hacer la columna R, la negación de R. ¿Y cómo es la renegación de R? Tomo esta y la doy vuelta. Tomo la columna R y doy el opuesto. Y ahora me queda combinar esta columna, o sea, P o Q, entonces esta, P o Q, ¿eh? Y ahí lo que tengo que aplicar es una implicancia simple. La resolución de esa tabla de verdad no sería todo verdadero salvo las dos últimas. ¿A qué te referís, Nicolás? Que el resultado de esa tabla de verdad sería P o Q es todo verdadero excepto las dos últimas. Para que se cumpla la implicancia solo tienen que ser o falso y después verdadero o las dos falsas. Claro, o sea, esta solamente va a ser falso cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Esa es la implicancia simple. ¿eh? Entonces yo me miro como la implicancia simple, yo tengo que una es falsa y todo el resto son verdaderas, directamente me conviene, miro, a ver. Y recuerden que en la implicancia simple no ocurría con la disyunción o la conjunción, sí importa cuál es el primer término y cuál es el segundo término, porque hay un compromiso, una decisión, ¿no es cierto?, que depende de lo que ocurre con la primera proposición, va a ocurrir con la segunda. Entonces, no es como en el caso de la disyunción o conjunción, que no altera el orden de las proposiciones. Entonces, la implicancia simple va a ser falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Acá. Acá hay otro. Y va a ser verdadero en todos los otros casos. Entonces, esta sería la resolución, ¿no es cierto?, de esta proporción compuesta referida a una moto o un auto. O sea, si compro una moto o un auto, no iré de vacaciones. Profe, Esa la sería primera no la sería resolución. falsa. ¿Cuál, Milagro? La primera ahí en Sí, P la o primera Q, también. entonces R. Tenés razón. Bien. Están despiertos, muy bien. Profe, ¿cuándo sería falsa entonces? Es falsa la implicancia simple, es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Recuerden ustedes cuando rompo el compromiso. O sea, cumplo la primera condición, pero no cumplo la segunda. Entonces, estoy rompiendo un compromiso. Este es falsa. Tengo falsa, verdadera, falsa acá, verdadera, falsa acá, y verdadero, falso en esta lista. En la primera, la tercera y en la quinta fila son falsos. Y verdadero en todos los otros casos. Gracias. Gracias por ayudarme en la corrección de la primera columna. Bueno. Bueno, ahí podemos armar con respecto a la implicancia simple. Hay términos de cómo es una implicancia, cómo es la contraria de esa, cómo es la recíproca y la contrarrecíproca. Vamos a hacer una tablita, ¿no es cierto?, con esos términos para que ustedes los entiendan. Después va a haber algunos ejemplos y es probable que le pregunten en algunos exámenes o algo que establezcan estos términos y pongan las variables que sean. En un instante que en la otra compu tengo que levantar algo para ver. Bien. Bien. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Borro.
Perfecto. Borramos acá y vamos a hacer la tablita. ¿Eh? De las relaciones, de las implicancias. Vamos a decir, P implica Q, que es la implicancia simple. Decimos que la recíproca de esta implicancia es dar vuelta. Q implica P. ¿Eh? La recíproca de P implica Q es Q implica P. Ahora a ver, ¿cuál es la contraria? De P implica Q, es negarlas, es no P implica no Q. ¿Eh? ¿Y cuál sería la contraria de esta? Y es no Q implica no P. Y por supuesto que esta es la la recíproca de no P implica no Q, es no Q implica no P. ¿Y cómo sería ahora la combinación de las dos? O sea, que sea recíproca y que sea contraria. La llamamos contrarrecíproca, que es la contrarrecíproca de P implica Q, es darlo vuelto y negados. No Q implica no P. La contrarrecíproca de de no P implica Q es Q implica P. Y así, con ese cuadro tenemos todas las combinaciones con respecto a las proporciones simples, a la implicancia simple, con sus términos. Podemos hacer las tablas de verdad, ¿no es cierto? De P implica Q, ¿cómo es? Hacer la tabla de verdad de Q implica P, de no P, todas las tablas las pueden ir haciendo sin ningún problema. Bueno. ¿Vamos bien hasta ahora con la implicancia simple? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. A ver acá, simplemente esto. Bueno. Vamos ahora, como ya entramos en la implicancia simple, ¿no es cierto? Vamos a pasar al segundo estamento, que es la llamada doble implicancia. Acá teníamos el entonces. La doble implicancia es el sí y solo sí. O sea, fíjense que en la implicancia simple hay una relación entre el primer término, la primera proposición, con respecto a la segunda proposición. En este caso, ¿no es cierto?, hay una relación de ida, como en la implicancia simple, pero también de vuelta. O sea, que tenemos que saber cómo es la segunda para ver cómo va a ser la primera. Por eso le llamamos doble implicancia, ¿no es cierto?, o implicancia compuesta. Bueno. Borramos acá la tabla. Y decimos el término que usamos, o la simbología, es una flecha de ida y vuelta, para la implicancia doble, que es distinta a la implicancia simple. No hay problema, Franco. Bueno, la doble implicancia. Si ponemos el ejemplo de recién del cine, podemos decir que P, o del cine no, sí, si me prestan el auto, te llevo al cine. Y la otra que tengo es
si te llevo al cine, entonces me prestan el auto. O sea, ve que yo la estoy escribiendo, ¿no es cierto?, como si fueran dobles. Si me prestan el auto, te llevo al cine. Si te llevo al cine, entonces me prestan el auto. Y eso es la implicancia que está combinado en los dos términos. Bueno, ¿cómo es la tabla de verdad de una implicancia doble? La tabla de verdad de la implicancia doble, recuerdan ustedes que dijimos, la implicancia simple era cuando la primera era verdadera y la segunda era falsa, era falso, y verdadero en otros casos. Acá tenemos que cuando son iguales los dos valores, es verdadero, y es falso cuando son distintos. Entonces, voy a tener que es verdadero acá y es verdadero acá. Y es falso en los otros dos casos. Porque justamente yo te digo, si me prestan el auto, te llevo al cine. Se cumple, en este caso, es falso si no se cumple esto. Pero también es falso si voy al revés. Si te llevo al cine, entonces me prestan el auto, es cuando es verdadero. Y este es falso, es falso. Y en cualquiera de los dos casos, que las dos sean iguales, es verdadero. Entonces, es una implicancia doble. Vamos a ver un ejemplo ahora de la implicancia doble para que la puedan... Sí, vamos a ver ese ejemplo. Entonces, repito, estas explicaciones son para que ustedes entiendan el porqué. La realidad es que ustedes tienen que saber, ¿no es cierto?, que en la implicancia simple es falso solamente cuando el primero es falso, es verdadero y el segundo es falso. Y verdadero en los otros tres casos. En la implicancia doble tenemos cuando los dos valores son iguales, este y este, es verdadero en la implicancia doble. Falsa si son distintas. No hay problema ponerlo de vuelta, no queda más. Bueno, vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar mi obra de arte, pero la vamos a dejar acá. Acá. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta que hoy teníamos unos rulitos ahí al lado de las orejas. Pero bueno, está bien. Lo voy a dejar. Voy a pasar de alto a esa poca observación que han tenido con mi obra de arte. Bueno. P. Sí, no. Iré de vacaciones sí y solo sí compro una moto o un auto. Este es un ejemplo, similar al que vimos anteriormente, pero sí, solo sí. Está bien, está bien. Vamos a dejar pasar. Bueno, proposiciones. P. Vamos a establecer acá que necesitamos hacer la tabla de verdad. Entonces vamos a poner P. Iré de vacaciones. Q. Compro una moto.
R, compro un auto. Y mi proposición compuesta será: iré de vacaciones, que es P, iré de vacaciones sí y solo sí, por eso pongo el doble, ¿no es cierto? Compro una moto o un auto. Compro una moto o un auto. Y ahora vamos a ver, vayan haciéndola ustedes, haciendo las rayas, cómo sería. Tanto me conecto acá en la otra compu, estoy viendo una cosa. Permítanme, por favor, un minutito. Tengo. Bueno, bien. Entonces, vamos a hacer la tabla de verdad. La debe estar haciendo, la debe estar terminando, pero bueno, yo lo voy a hacer para repasar lo que ustedes están haciendo. Yo tengo 3 proposiciones, voy a tener 8 columnas. Perdón, voy a tener 8 filas. Q y R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ven hasta abajo? Sí. 4 verdaderas, 4 falsas. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Y ahí rápidamente armé las 8 combinaciones, mis 8 filas. Bien, esto, una vez que uno hace tabla, pasa a ser reiterativo, pero es importante, la clave acá son, de una proporción compuesta, extraer las proporciones simples, armar la ecuación y ya ahí, a partir de ahí, ¿no es cierto?, se facilita porque tengo que seguir el orden. Bueno, acá me habla de una implicancia, pero yo, para saber esto, primero tengo que resolver esto. Q o R. Esta es una disyunción de estas dos columnas. Es falso solamente cuando las dos son falsas. Acá y acá. ¿Sí? Bien. Y verdadero en los otros casos. Y bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y ahora tengo que hacer el P implica doble QR. O sea que tengo que hacer la implicancia doble entre esta columna y esta columna. La implicancia doble, recuerdan ustedes que es verdadera cuando los dos términos son iguales y falso cuando son distintos. Entonces, miro, acá, verdadero. Acá, verdadero. Acá, verdadero. Acá, falso. Falso, 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 verdadero. Entonces voy a tener los 3 primeros verdaderos, los 4 siguientes falsos y 1 verdadero.
¿eh? Esa es la resolución de esta proposición compuesta referida a iré de vacaciones si, solo si compro una moto o una. Ustedes fíjense que las combinaciones son todas independientes. O sea, cada una de estas es una combinación posible de los términos de la proposición. ¿Eh? O sea que si esto tuviera en distinto orden, no estaría mal. Lo que pasa es que sería difícil para nosotros poder controlar que estén todas las 8 opciones o combinaciones posibles. ¿Eh? Pero esto, o sea, el hecho de que los resultados al final, ¿no es cierto?, sean todo falso, todo verdadero, sea una tautología, que sea una contradicción, o que sea otro término, ¿no es cierto?, no cambia el resultado. ¿Eh? Este es el ejemplo de implicancia lógica. Bueno. Después tenemos ahí lo que se llama implicancia lógica y lógicamente equivalente. ¿Eh? Son dos términos que ya lo van a ver ustedes con ejercicios, pero digamos que la implicancia lógica hace referencia a dos proposiciones. Dadas dos proposiciones compuestas, P y Q, dice, se denomina implicancia lógica y se pone implicancia lógica, está referida a dos proposiciones compuestas, P y Q. Dadas dos proposiciones compuestas, diríamos que son P implica lógicamente a Q, si para cualquier combinación de verdades de P, Q, Z, se haga presente, sea P verdadera, resulta también Q verdadera. Esto con ejemplos, ustedes lo van a ver, la implicancia lógica, que es más fácil, es una definición y una combinación. Y lógicamente equivalentes es el término de equivalencia, se dice que cuando yo tengo dos proposiciones compuestas, son lógicamente equivalentes cuando las dos tablas de verdad, ¿no es cierto?, son iguales. Cuando yo tengo dos proposiciones compuestas distintas y tengo la tabla de verdad, al final, el último resultado, iguales, digo que esas dos proposiciones compuestas son lógicamente equivalentes. Bueno, y ahora vamos a ver, para ir cerrando esta unidad, ¿no es cierto? Bueno, recuerden ustedes cuando tengan el apunte, que ya espero lo tengan, está en venta, no sé si alguno, ¿alguno lo compró en la facultad del apunte? ¿Y en qué lugar lo encontraron? ¿En el segundo piso? No sé, alguno fue, dígame uno por lo menos, si compró el apunte y dónde lo consiguió. Profe, yo lo descargué del aula virtual y lo hice imprimir en un lugar Vos acá, lo encargaste en mi por aula casa virtual. nomás. Claro, Bien. ¿Y tenés que ir a buscarlo? ¿Te lo mandan? ¿Cómo es? eh, yo lo mandé imprimir en un lugar que conocí yo y Ah, vos lo y sacás, después perdón, te escuchaba bien. Vos lo pregunté, sacaste del aula virtual en los capítulos y lo mandaste a imprimir. claro, Está bien, está bien, está bien, es correcto. No, yo preguntaba si alguno, eso es totalmente válido, ¿no es cierto? Si alguno fue y lo compró en la facu para cerciorar de que esté en la facultad y en cuál de las fotocopiadoras, de qué piso está. Nadie. Bien. Entonces asumo que todos ya lo tienen impreso, lo cual con mi experiencia lo que estoy asumiendo es una utopía, y que la mayoría no lo tiene. Bueno. Ay, chicos. Imagínense, son 77 en este momento. Ninguno fue a la facultad a comprar el apunte. Está bien, si lo están imprimiendo, si lo están, como dijo una de las compañeras de usted, está bien, es lo mismo. Pero se le va a pasar a abril, va a llegar el examen, van a ir a conseguirlo al final, tiempo, van a empezar a leer al final y no van a llegar. Esto es simple, si ustedes no tienen el apunte y no van leyendo las cosas que vamos viendo medianamente en la semana, repasan y todo, se les hace más difícil. Por eso yo digo, arrancaron las vacaciones ustedes, muchos que ya hicieron el curso el año pasado, las arrancaron en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril van a estar de vacaciones. No es la forma, no es la Profe, le sugerencia. hago una consulta. El apunte que usted habla, ¿no está todo dividido en la V?
Sí, sí, está ahí. A ver, totalmente. Las opciones son, lo toman de la UV y lo bajan, ¿no es cierto? Y lo tienen y lo leen. Mi observación es que no es lo mismo tenerlo y rayarlo y subrayar y remarcar lo importante que yo voy dando todo, a tenerlo en pantalla. ¿Pueden imprimirlo, como dijo una chica, mandarlo a imprimirlo usted? Sí, por supuesto, es totalmente viable, ¿no es cierto? Es decir, las alternativas son, el aula virtual está, o sea, pueden recurrir a eso. Yo sugiero que lo tengan. ¿Por qué estoy diciendo? Van a ver ustedes cuando vamos viendo los capítulos, que hay temas por ahí que lo damos muy por arriba, o salteamos una definición o algo. No significa que eso no se dé. En la facultad, esto es para todas las materias, toda la carrera, no existe el término cuando alguien les pregunta a un profesor al final en un examen todo algo y usted dice, no, profe, eso no lo vimos en clase. No existe eso. Se estudia en la facultad con el programa, en este caso con el apunte. Todo lo que está en el apunte, ergo en el programa, puede ser pedido. Se haya dado o no se haya dado. Entonces es fundamental por ahí, cuando uno tiene el apunte, uno va marcando, pues nosotros vamos diciendo o explicando las principales, digamos, principales conceptos de un determinado tema, y bueno, acá hay explicaciones, ejemplos, ¿no es cierto?, que amplían un poco ese concepto. Bueno, dicho esto, con respecto a cómo se estudia y todo eso, seguimos con las leyes. Entonces vamos a ver algunas leyes de lógica. Estas leyes es importante que ustedes las sepan, pero las sepan tratando de entenderlas, porque estas leyes las vamos a ver, ahora estamos viendo lógica, después vamos a ver razonamiento, después vamos a ver conjunto, después vamos a ver álgebra de Boole. Y en realidad, todos esos temas son distintos, van al final con leyes o propiedades que intrínsecamente son las mismas. Entonces, está bueno que cuando ustedes vean estas leyes, las vean interpretándolas para poderlas aplicar en las otras unidades que vamos a ir viendo. Bueno. Leyes. Leyes de la lógica, o leyes lógicas. Primera. La involución. La primera ley, llamada involución, dice que el famoso, como si fuera en matemática, el menos por menos más. El no P, perdón, la vamos a hacer con el símbolo adelante, que es lo mismo. La negación de una proposición es igual a la proposición. Menos menos es igual a P. Estas leyes se explican o se demuestran todas, con tabla de verdad. Solo vamos a ver algunas, pero todas. Esta, por ejemplo, dice, si hago una tabla de verdad que diga P y no P, ¿eh? Verdadero, falso, falso, verdadero, no P. Luego, el no de no P, este es falso, este es verdadero. Conclusión, esta es igual a esta. Por lo tanto, se cumple esa equivalencia. Acá tengo que poner un término, 3 símbolos, que es el equivalente. ¿Entienden cómo vemos nosotros y demostramos que la ley de involución se cumple? Perfecto. Vamos a otra ley. Idempotencia. Vamos a dejar a esta. La de idempotencia dice que P
y P es equivalente a P. Y P o Q o P es idem, así mismo. Por eso, es decir, P o P es equivalente a P. Si hace la tabla de verdad, van a ver que esto es lógico porque están hablando de una misma proposición. Si P es verdadero y P es verdadero, es P. Sí. Fíjense que estas leyes están referidas a la disyunción y conjunción, donde los términos no son importantes, o sea, la ubicación. Estas leyes no se aplican para la implicancia simple o doble implicancia. Van a ver que todos vamos referidos a disyunción o conjunción. Luego tengo la conmutativa. Conmutativa. Y tenemos de la conjunción donde dice que P y Q es equivalente a conmuto a Q y P. Como en la conjunción, tanto como en la disyunción, no importa el orden de las dos variables que tengo posibles, esto se va a cumplir sin ningún problema. Bueno, y después tengo de la disyunción, lo mismo, P o Q es equivalente a Q o P. Es muy fácil demostrarla, ¿no es cierto? Hay que hacer la tabla de verdad para determinar que este valor es igual a este. Ya vamos a demostrar algunas otras para que vean ustedes cómo se van demostrando las tablas. Bueno, involución, idempotencia, la conmutativa. Bien, vamos a borrar y vamos a pasar a... Que estas conmutativas, asociativas, distributivas, las han visto en matemáticas. La 4 la llamamos la asociativa. ¿Cómo es la asociativa? De la conjunción dice que P y Q y R la asocio en forma distinta y va a dar igual. Es igual a P y Q y R. Lo asocio distinto y es equivalente. Y de la disyunción, P o Q o R es equivalente a P o Q o R. No voy a tener problema en la asociativa, van a ser equivalentes. ¿Cómo demuestran esto? Hacen la tabla de verdad de esta, luego hacen la tabla de verdad de esta, y los resultados finales tienen que ser iguales, van a ser iguales, no tengan duda. Por lo tanto, ustedes demuestran de esa forma que estas dos expresiones son equivalentes. Bueno, ahora vamos a ver la quinta, es la distributiva. ¿Qué es? De la conjunción respecto a la disyunción. Y dice, P o Q y R, por eso dice de la
de la conjunción respecto a la disyunción. Es equivalente a P y R o Q y R. De la conjunción respecto a la disyunción. Esos son equivalentes. Y después tengo de la disyunción respecto a la conjunción. Y dice P y Q o R es equivalente a P o Q y Q o R. No, acá tengo un error. No estoy distribuyendo. Estoy metiendo acá tengo un error. Porque tengo que meter el término R y P o R y Q o R. Porque lo que hago yo distributivo es distribuir este término en los otros términos. Entonces meto la R acá y meto la R acá. Esto es una R. Es increíble. Es una R. Esa es la ley distributiva. Repito, si tienen que demostrar, van a ver ustedes que este término, la tal verdad de este término, tiene que ser igual a la tal verdad de otro término. Ahora vamos a ver otra ley que se llama de Morgan y vamos a demostrarla, y eso va a servir como ejemplo para que ustedes vean cómo se demuestran cualquiera de estas leyes. Bien. La sexta se llama leyes de Morgan, era un matemático, ¿sí? Que es todo junto, de Morgan. Acá estamos repitiendo el de Morgan, pero bueno, es por un tema de que era el apellido del matemático, era de Morgan. Bueno, la ley de Morgan, leyes de Morgan, dice, son dos, dice que la negación de una disyunción es equivalente a la negación, o sea, a una conjunción de las negaciones. Da vuelta el término de disyunción y lo pone en conjunción, pero introduce el negado en los términos del paréntesis. Y la otra dice que la negación de una conjunción es equivalente a la negación de la disyunción de los términos. Vamos a demostrar, por ejemplo, cualquiera, esta acá, la última. ¿Cómo demuestro esto? Bien, voy a hacer la conjunción. ¿Cómo era la conjunción? Es verdadero solamente cuando las dos son verdaderas y falsa en todos los otros casos. Ahora, si tengo que hacer la negación de esta columna, doy vuelta a todo esto. Entonces, la negación de P y Q doy vuelta a eso. Esta es esta expresión. Ahora bien, yo tengo que hacer la otra tabla de verdad.
que es esta. Voy a poner no P, no Q, y después voy a hacer no P o no Q. No P, y doy vuelta a todo esto. No Q, doy vuelta a esto. Y ahora tengo una disyunción. La disyunción me dice que es falso solamente cuando los dos son falsos. Acá. Y ninguno tal. Y verdadero en todos los otros casos. Fíjense ustedes que estas dos columnas son iguales. Por lo tanto, demuestran ustedes esta ley. Esa es la forma de demostrar. Yo hice acá una separación. ¿Por qué? Para demostrar que esta es una tabla y esta es la tabla. Lo que pasa es que hice una sola para no tener que repetir todas las combinaciones. Pero esta es la demostración de que esta equivalencia se cumple porque la tabla de verdad de este término es equivalente a la tabla de verdad del otro término. Consultas, preguntas, dudas, observaciones. Bien. ¿Cómo me gustaría ver las caras? ¿Cómo me gustaría ver las caras delante del curso? Bueno, y seguramente tendríamos más participación, te se animan, no tenés que estar hablando acá atrás del micrófono, al éter. Muy bien. Todo en orden. Muy bien, gracias. Bueno, seguimos ahora. Hay tres leyes más que son muy elementales y declarativas, ¿no es cierto? Que son la ley del neutro, donde establecemos que una proposición simple que tenga como disyunción la verdad es equivalente. El neutro, vamos a poner. Va a ser equivalente en la disyunción a falso. Porque si el término es falso, queda falso. Y de la conjunción con respecto a la verdad es equivalente a la verdad. O lo que es equivalente a la proposición. Por eso, del neutro, o sea, neutraliza, decimos, una proposición disyunción con falso es equivalente a sí misma. Y una proposición conjunción con verdadero es equivalente a sí misma. Esa es la ley del neutro. La otra son declarativas. La ley de dominación. Y establece que P y verdad es equivalente a verdad. Y P y falso es equivalente a falso. Y la novena, ley inverso, del inverso. Establece que P y no P es equivalente a verdadero. Y P y no P es equivalente a falso. Se hace en la tabla de verdad para poder mostrarlo fácilmente. Bueno, y después como último término tenemos el principio que llamamos de dualidad. Ese principio lo vamos a tener en todas las unidades también, y es un principio del opuesto, donde dice
se llama un teorema de la logia matemática, el dual de ese teorema es dando vuelta. Donde hay verdadero, pongo falso, donde hay falso y verdadero, donde hay una disyunción, pongo una conjunción, y donde hay una conjunción, pongo una disyunción. Ya que el principio de dualidad dice, si T es un teorema, el dual es, le ponemos T con un asterisco. Y establecemos que si tengo que T es verdadero, la alternativa falso, disyunción y conjunción, el dual de T va a ser falso, verdadero, conjunción, disyunción y conjunción. O sea, directamente el opuesto de cada término. Yo tengo un teorema de esta forma, que las opciones tengo verdadero, falso, conjunción y disyunción. El dual es falso, verdadero, disyunción y conjunción. Bueno, hay unos ejemplos en el apunte que pueden ir haciendo. Van a hacer ejercicios seguramente mañana con Susana. Y bueno, yo tengo un problemita en mi oficina, por lo cual como esta unidad ya la terminamos, y con ustedes no estamos, la semana que viene vamos a estar viendo razonamiento, que lo vamos a ver en 2 clases. Entonces vamos a tener razonamiento el viernes 8, perdón, el jueves 7, y el jueves 14, Semana Santa, no, el jueves 21. Y después vamos a ver conjuntos el jueves 28. Sí, tal vez directamente la próxima avancemos con razonamiento todo lo que podamos. Claro, todo lo que podamos, ¿no es cierto?, para poder llegar, y la última semana que va a ser presencial, no dar ningún tema, porque jueves, para el parcial del día 7. Entonces, el parcial entra la unidad 1, que es todo sistema de numeración, no es sistema de numeración, sino directamente se llama Introducción a la Teoría de Números. La 2 es la lógica matemática, que terminamos ahora. La 3 es razonamiento, que vamos a usar la semana que viene. Y la 4 es de conjuntos. No son unidades complicadas. En la parte de razonamiento hay algunos términos teóricos, el tema de inducción matemática, que vamos a hacer unos planteos de cómo funciona, pero no son términos complejos. Y ahí vamos a tener el primer parcial, que es el 7 de mayo. Ya vamos a estar presencial en la última semana. ¿De acuerdo? Bueno, disculpe que los tenga que dejar ahora, pero me surgió un problema y tengo que retirarme. ¿Alguna consulta sobre lo que acabamos de ver? Yo, profe. Sugerencias. No, profe. Nuevamente, chicos y chicas, alumnos Profe. y alumnos, impriman el apunte o compren el apunte, ráyenlo, marquen con resaltador, vayan haciendo ejercicios, vayan practicando, para no tomarlos para mayo, que se les junte seguramente con otros parciales. Sí, ¿quién levantó la mano? Juan. Yo, profe. Una preguntita nada más. ¿Qué significaba la T y la T Sí. con el asterisco? ¿Perdón? ¿Qué significaba la T y la T con el Es dual. asterisco? El T con asterisco es un teorema del dual. O sea, digamos, dado un teorema establecido T, el Sí. dual de este va a ser el T asterisco, que es lo opuesto en este caso. Ah, listo, listo. Muchísimas gracias. No, por nada. ¿Quién me levantó la mano? Ah, el mismo. Bueno. Profe, una consulta rápida Sí, antes que dale. se vaya. Sí, Que usted puso acá en el principio de dualidad que T, por ejemplo, tiene verdadero, falso, conjunción y disyunción, ¿no?
Verdadero, Y en el- falso, conjunción y disyunción, sí. Y en el dual Perdón. invierte el falso y el verdadero, pero en el apunte, tipo, o sea, mantienen los verdaderos y los falsos y solamente cambian la conjunción y disyunción para ver si cuál corrijo. Si el apunte o lo que estoy anotando. Voy a corregir el apunte por la duda. A ver. Ni cero tiene apunte. Bueno, vos fíjate que sí, no, lo da vuelta. Yo, por lo menos, el que estoy viendo yo, dice, dice, si el teorema de la lógica matemática, entonces el dual de T, denominado T asterisco, construido reemplazando los símbolos de verdadero, falso, conjunción y disyunción de T por los símbolos falso, verdadero, disyunción y conjunción. Los tengo dado vuelta. Ah, perfecto. ¿Seguro? Está así, en el que tengo yo salen iguales los verdaderos y falsos, por eso le quería preguntar. No. Es decir, Bien, si bien. lo ponemos, mirá, si lo ponemos así, yo tengo T el T es verdadero, falso, conjunción y disyunción. El dual de T es falso, verdadero, disyunción y conjunción. ¿Eh? Claro, claro. Está bien, profe. Gracias. Sí, pues yo tengo otro, no tengo el apunte, así que puede haber un error ahí. ¿Eh? Bueno, listo. Chao, gente. Pero No, profe.